Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio. El día de hoy meditaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 18 al 24. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaba con él los discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que había resucitado. Les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Palabra del Señor. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este fragmento de la Escritura. Primero, decir que el contexto anterior es la multiplicación de los panes, haciendo una secuencia con la lectura, pero también coincidiendo con la liturgia católica en la multiplicación de los panes, que se acaba de celebrar también el jueves en el día de Corpus. Y es el texto que acabamos de meditar también. Y el texto posterior nos está preparando para la transfiguración. Y en el Salterio de la Iglesia Católica nos encontraríamos en el 12º domingo del tiempo ordinario. Este fragmento lo encontramos presente en los 3 evangelios sinópticos, y Lucas considera que este es un buen momento para insertar la tradición. Inicia el relato diciendo que Jesús se encuentra a solas orando. Los discípulos están con él, pero hace una separación de que ellos no están en esta actitud orante, sino Él es el que está orando. En los sinópticos y de manera especial en el Evangelio de Lucas, cuando vemos a un Jesús orante, es que está en este encuentro con Dios, disponiéndose para una toma de decisión importante, atento a la escucha de la voluntad de Dios, tomando fuerza para lo que está por venir. Aquí podríamos decir que Jesús está tomando una posición también ante Dios. ¿Quién es Él y Dios? Este relato lo encontramos en los 3 evangelios, pero Lucas considera que este es un buen momento para insertar la tradición, el recuerdo de la escena de Jesús, en donde pide a sus discípulos también ellos se posicionen ante Él. Y después de esta oración, Jesús formula una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuidado cuando Jesús hace una pregunta, porque está interpelando al discípulo. Aquí hace la pregunta de manera sutil sobre quién está siendo él ante la gente y qué es lo que la gente ve de él, respondiendo que en él ven a Juan el Bautista o a Elías o a alguno de los profetas. Es decir, que tienen alta estima a Jesús, una alta expectativa, y que encuentran algo de Dios en Él, aunque no lo identifican todavía en este momento con Dios, sino lo identifican con un profeta. Pero Jesús aún va más hondo en su experiencia de relación, cuestionando a los discípulos también su posicionamiento ante Él. Ya no pregunta sobre qué opina la gente, sino qué ven ellos mismos. ¿Quiénes son ellos con Jesús y Jesús para con ellos? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
dejan que llegue la pregunta. Y el único que responde es Simón Pedro, en donde dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el consagrado de Dios. Aquí no nos dice que esto fue revelado de lo alto. Podríamos pensar que también es una respuesta personal, pero un tanto adoctrinada, o la enseñanza de su época, ya identificando a Jesús no como un profeta, sino como el mismo Mesías. Pero ¿qué tanto será la visión del Mesías que se ha enseñado? El Mesías rey, el Mesías guerrillero, el soldado que hará libre al pueblo de Israel de la esclavitud, en ese tiempo de la esclavitud romana. Y Jesús da una respuesta enérgica: no se lo digan a nadie. Podría ser en el contexto del secreto mesiánico, o para que los demás vayan teniendo también esta posibilidad de conocerle, pero también cuidando que no se difunda esta creencia y esta respuesta que da Pedro sobre el mesianismo, ya que puede estar distorsionada y creer que él es el Mesías que espera el pueblo de Israel a su modo, y no como Jesús lo está descubriendo y como Él se está manifestando. Y aclara que es diferente. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho. En su posicionamiento ante Dios, Jesús asume su condición humana, el Hijo del Hombre. Y dice que entrará en conflicto con las grandes autoridades de su época. En este relato, a diferencia de los otros sinópticos, en Lucas, Pedro no trata de disuadirlo en su camino a la cruz y su muerte y sufrimiento. Y Jesús instruye a los discípulos sobre las condiciones de este seguimiento, a los discípulos de su época y a nosotros en el seguimiento de Jesús. La primera condición sería estar dispuestos a seguirle, a dejarnos instruir y orientar por Él, y tener una actitud de discernimiento, un conocimiento de Jesús. La segunda es negar el ego y nuestros caprichos. La tercera es asumir la cruz, nuestra vocación particular de cada uno de nosotros, y amar la vida, y amar a la identidad de cada una de las personas desde nuestra propia realidad. Y cuarta y última condición sería estar dispuestos a usar nuestra vida por el amor y vivir en el amor. Nos dice que el mundo solo nos ofrecerá la muerte, cosas inanimadas, objetos, bienes, pero Jesús, el Cristo, el Mesías, nos promete vida, comunión, unión con Dios y entre nosotros. Bueno, hasta aquí la reflexión el día de hoy, invitándolos a que sigan difundiendo estos videos para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas, a que se suscriban, ya que todo esto nos ayuda para seguir con nuestra misión de difundir el Evangelio y nuestro desarrollo y crecimiento personal de forma integral, ya sea de manera virtual en nuestros canales o de manera presencial en la comunidad de lavatorio en Torreón, Coahuila. Pues sin más por el momento, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.